Hola, muy buenas tardes a todos. Les habla Angélica Benavides y bienvenidos a una transmisión más de Derecho en Vivo, una serie de cápsulas informativas sobre temas de derecho que Benavides y Navarro está muy gustoso de traerles a ustedes para que pues el acceso a la información en cuanto a materia jurídica se refiere, pues llegue hasta sus hogares. Como siempre, pues bueno, les agradecemos su tiempo por estarnos viendo y vamos a esperar un poquito para que se conecte más gente y poder empezar la plática del día de hoy. Es un tema muy importante, de hecho, un tema que es común y recurrente y que a todos aquellos que tienen una relación laboral, pues les es de sumo interés. Hoy vamos a hablar precisamente de las rescisiones laborales. Así que vamos a esperar un poquito a que se conecte nuestra abogada del día de hoy, que es la que nos va a hablar sobre estos detalles. Mientras tanto, los saludamos a todos. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Angie. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal la lluvia? ¿No Pues les agarró? sí, me tocó un poquito, por eso nos tardamos un poquito más el día de hoy en empezar la transmisión. Pero, pues bueno, como siempre es un placer tenerte con nosotros, Dani, y sobre todo con un tema que pues es primordial para todos aquellos que tienen una relación laboral y que es precisamente la rescisión de esa relación laboral. Porque bueno, tú sabes que como hemos comentado ya en otros espacios, pues la terminación de la relación laboral se puede dar por diferentes causas y precisamente la rescisión laboral es una de ellas. Ya habíamos comentado que esto puede suceder ya sea por el patrón o por el trabajador y pues en muchos casos, tratándose por ejemplo de las rescisiones que ejercita el patrón, pues es porque los trabajadores cometen ciertas conductas indebidas que actualizan las causales de la Ley Federal de Trabajo para que precisamente el patrón pues pueda ejercer esta figura de la rescisión sin que hubiera consecuencias o culpa alguna al respecto. Pero, pues para entrar en materia, pues dejemos a la experta y que pues ella sea quien nos platique un poquito al respecto. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, creo que sea, sea eh, la señal de Dani ya se ha perdido, la hemos perdido un poquito, pero bueno, pues vamos a esperar a que esté aquí de nuevo con nosotros. Les comentaba que, bueno, pues el día de hoy les agradecemos a todos los que nos están viendo y vamos a hablar precisamente de lo que es la rescisión en materia laboral. Dani, de nuevo, qué bueno que ya te tenemos de regreso. Tuvimos un Sí, pequeño problema con la señal, pero bueno, vamos a entrar ya en materia de la plática y pues tú que eres la experta, háblanos por favor, ¿qué es la rescisión laboral? muy bien, Angie. Pues como tú bien acabas de decir y que debemos recordar, toda relación laboral entraña derechos y obligaciones recíprocos tanto para el patrón como para el trabajador. Pero puede suceder que alguna de las partes deje de cumplir con sus obligaciones de tal manera que ya sea una situación que hace imposible la continuación de la relación laboral. En este sentido, la parte que no dio lugar al incumplimiento puede dar por terminada la relación laboral. En este sentido, la Ley Federal del Trabajo prevé una figura, la de la rescisión de la relación laboral, que nos dice que desde el momento en que se verifique este incumplimiento, pues tanto el trabajador como el patrón puede dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para ella y, bueno, pues para poner fin al contrato de trabajo. Ajá, entonces, vaya, no es otra cosa más que una acción que permite finalizar el contrato de trabajo por el incumplimiento de la otra parte, el incumplimiento de una obligación o bien porque se actualizó una de las causales que expresamente nos señala la Ley Federal del Trabajo.
Ok, entonces, digo, para todos aquellos que no están viendo, pues la rescisión laboral, pues no es otra cosa que esta terminación de la relación de trabajo, pues ejercitada por cualquiera de las dos partes, que no da pie ni causa a que efectivamente pues se pueda rescindir esta relación. Y precisamente hablando de este punto, y lo más importante y de las cosas más interesantes es en qué casos el patrón puede rescindir esta relación laboral. Pues bien, si bien es cierto que tanto patrón como trabajador pueden rescindir la relación laboral, sí me parece bien que en esta plática nos enfoquemos a cuando el patrón ejercita esta rescisión laboral, porque pues si no, ya no nos va a dar el tiempo. Pues mira, lo principal es irnos a la Ley Federal del Trabajo, al artículo 47, que es el que nos da un catálogo de causales. Ajá, prevé las situaciones en las que el patrón puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad para él. Ok. Bueno, entonces voy a enunciar estas causales, si te parece bien, sin la intención de profundizar en ellas, porque pues también son bastantes. Ok, como primera tenemos si el trabajador lo engaña con certificados o referencias falsas sobre capacidades, aptitudes, facultades que el trabajador dice tener, pero que no tiene. O si el que engaña es el sindicato que refirió a ese trabajador para el puesto. Pero ojo, esta causal deja de tener efectividad después de 30 días de que el trabajador prestó sus servicios. Porque, bueno, si te engaña con falsas capacidades, pero ya pasan esos 30 días y tu patrón te diste cuenta, pues se tendrá por consentido. Ajá. Tan es así que lo dejaste permanecer en el puesto. Ok. Eh, Siguiente punto. Si en el lugar de trabajo el empleado tiene comportamientos faltos, de rectitud o de honestidad y deja de observar sus responsabilidades o actúa en contra de las responsabilidades que tiene encomendadas. Esto es lo que se conoce como falta de probidad u honradez, que es una causal muy famosa aquí en el medio jurídico. También si realiza actos de violencia, malos tratos, injurias contra el patrón, sus familiares, el personal directivo o administrativo de la empresa o incluso en contra de clientes y proveedores del patrón, a menos de que obre mediante provocación o defensa propia. Otra, que es similar a esta que comenté, y es si el trabajador comete esos actos fuera del lugar del trabajo. Ajá, también puede ser causa de rescisión si ello resulta tan grave que haga imposible la continuación de la relación de trabajo. Ok. Siguiente, si el trabajador altera la disciplina del lugar de trabajo con actos que cometa en contra de sus compañeros. Si el trabajador de forma intencionada, aquí es importante el elemento subjetivo, o negligente, causa perjuicios materiales a las instalaciones, materiales, herramientas, bienes del patrón en general durante realiza sus labores. O cuando por una imprudencia o descuido que es inexcusable, el trabajador pone en peligro la seguridad del lugar del trabajo o de las personas que se encuentran ahí. Si el trabajador comete actos inmorales, de hostigamiento, de acoso sexual en el lugar de trabajo, también es causa de rescisión. Si Ok. revela secretos industriales de la empresa en perjuicio de esta. Si el trabajador acumula más de 3 faltas de asistencia en un mes, sin contar con permiso o causa justificada, bueno, también esta es una causal muy común. Si el trabajador desobedece las instrucciones de su patrón o los representantes sin tener justa causa, desobediencia también es una causal muy común. Si el Ajá. trabajador no atiende las medidas preventivas o procedimientos indicados atender, para evitar accidentes o enfermedades laborales, Ok. pues de la misma manera puede ser rescindido. O si asiste en estado de embriaguez bajo el influjo de algún narcótico o droga. Si el trabajador es condenado a pena de prisión por sentencia ejecutoriada y no puede seguir cumpliendo con la relación laboral. ¿Mm? También si por causas imputables al trabajador, este no puede seguir prestando el servicio porque no cuente con los documentos necesarios que exijan las leyes o reglamentos, ¿no? A lo mejor como un chofer que necesita licencia federal y por su culpa no la renueva y no puede seguir cumpliendo el trabajo, sería causa de rescisión. O, bueno, este listado, este es todo el catálogo que nos da la Ley Federal del Trabajo, pero recuerden que es
enunciativo más no limitativo. Entonces, nos dice que si el trabajador comete otras conductas análogas a las que ya mencionamos, igualmente graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere, también podrá ser rescindida la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Ajá, entonces, pues, ojo, aquí tendremos que irnos directamente a las obligaciones del trabajador, pues, para ver cuál fue el incumplimiento, de qué se trata, y poderlo encuadrar en una pues, causal análoga, las que ya vimos, que sea igualmente grave. Ok, entonces, en el caso de que el patrón quiera ejercitar la relación, derivado obviamente de algún incumplimiento del trabajador y que esto no le represente una responsabilidad, tendrá que irse al catálogo de las causales que vienen en la Ley Federal del Trabajo, con la salvedad de que este catálogo es una cuestión nada más enunciativa, que si bien hubiera alguna conducta que no estuviera especificada de manera literal en este catálogo, pero fuera análoga y de igual manera pues fuera tan grave que impidiera la relación laboral, entonces en ese caso el patrón puede estarse a esta cuestión análoga y en base también a las obligaciones que haya contraído el trabajador al momento de pactar la relación de trabajo, entonces válidamente puede ejercitar esta relación, esta rescisión, aunque no venga especificada, ¿no? En este catálogo, lo cual es muy interesante porque mucha gente pues cree que solamente lo que dice de manera literal en la Ley Federal del Trabajo es lo único que se aplica, ¿no? Cuando no es así, o sea, hay otras circunstancias que bien pueden existir que no están de manera literal exhibidas en este. Y una vez ya que el patrón pues ya revisó estas obligaciones, se dio cuenta que existen estos incumplimientos, que estos incumplimientos se encuadran en estas causales para poder rescindir sin su culpa, sin su responsabilidad. Entonces, ¿qué conceptos son los que debe cubrir al trabajador cuando aplicamos esta rescisión derivada precisamente de estos incumplimientos? Qué buena pregunta, porque hay muchos mitos alrededor de qué son los conceptos que el patrón debe cubrir. Porque por un lado, el patrón dice, el incumplimiento fue del trabajador. Entonces yo lo estoy dando por terminado, el contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad para mí. Entonces el trabajador se va sin derecho a que le paguen nada. Y esto no es así, debido a que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Entonces, el patrón, por lo menos, debe cubrirle al trabajador las prestaciones de ley, las prestaciones laborales que le corresponden, como son los salarios devengados por los días que haya trabajado hasta antes de la terminación laboral, prima vacacional, aguinaldo, vacaciones y otros conceptos que ordinariamente integraban su salario, como vimos en el capítulo de liquidación y finiquito. ¿Te acuerdas, Angie? Entonces, Exactamente. por ahí, amigos, quienes no lo hayan visto, pues chéquense ese capítulo, está muy interesante. Y en este caso, lo que el patrón tendría que cumplir es el finiquito, ajá, o sea, salario de vengado más partes proporcionales de las prestaciones de ley. No así la liquidación contemplando la indemnización constitucional de 3 meses, porque recordemos que esta rescisión se da precisamente por un incumplimiento imputable al trabajador. Ajá, podríamos decir que estamos frente a un despido justificado y la Okay. indemnización, ajá, de los 3 meses, pues solamente aplicaría si fuera un despido sin justa causa. Son supuestos diferentes. Ok, entonces tratándose de estas causales que sí te dan pie a poder rescindir la relación laboral para el patrón, que no impliquen una responsabilidad de él, sino un incumplimiento por parte del trabajador, entonces lo que hay que aplicar, y de acuerdo a lo que ya hemos visto en otros episodios, es precisamente la cuestión del finiquito como tal. Exactamente, el finiquito como Ok, tal. Ujú. perfecto. Y bueno, una vez que ya hemos aclarado este punto, entonces tendríamos que pagarle solamente lo que es el finiquito sin la indemnización. ¿Cuál sería el procedimiento que debe de seguir el patrón? Porque esto es algo que normalmente nunca se da o desconocen muchos patrones. ¿Cómo puedo rescindir esta relación? O sea, ¿de qué manera lo puedo hacer que legalmente no perjudique al patrón en sí? ¿Cómo rescindir esta relación? Pues el primer paso, yo creo que el más importante, es verificar si la conducta del trabajador
se encuadra dentro de alguna de las causales del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo que ya enunciamos, o alguna análoga de efectos igualmente graves, a lo mejor ahí podría ser en aplicación de mi reglamento interior de trabajo, si es que yo tengo en mi centro laboral. Y una vez que pues ya yo esté seguro de que se encuadró en alguna de estas causales, para lo cual pues les recomendamos que se acerquen a su abogado, se acerquen con un experto, porque hay muchas ocasiones en que el trabajador sí comete una conducta indebida, alejada de sus obligaciones, pero el patrón, no sé, por lo general siempre lo quiere encuadrar en la causal de falta de probidad y honradez, por ejemplo. Entonces, Ajá. pues no siempre va por ahí, entonces habrá que ver en qué causal específica se encuadra la conducta del trabajador. Una vez que ya lo tengo identificado, el segundo paso será verificar si cuento con los elementos probatorios suficientes para demostrar esa causal, porque recordemos que en un eventual juicio laboral, el descargo de la prueba corresponde al patrón. Ajá, de manera que, pues, si yo no puedo demostrar esa causal y rescindo al trabajador, quien después me demanda por despido injustificado, pues la Junta podría condenarme a mí como patrón por no haber acreditado o demostrado esa causal. Ajá, entonces, pues es bien importante ver si cuento con los elementos. Por ejemplo, en la causal muy común de más de 3 faltas injustificadas en un mes, pues a lo mejor un elemento de prueba, como tu prueba reina, serían tus registros de asistencia. Ajá. Pero si en tu centro de trabajo no llevas ni controles de asistencia, una mala práctica en muchos centros de trabajo, pues será muy difícil demostrar esta causal. O, Ah, por ejemplo, otra causal muy común que me viene a la mente es la de la desobediencia. Por ejemplo, ahorita, pues retomando el tema de la pandemia, sabemos exactamente. que en los corporativos o las oficinas administrativas que no tienen atención al público, mucha gente se fue a home office. Entonces, puede ser que no solamente te pido que vayas a home office, sino que cada viernes me entregues un reporte de tus actividades porque, pues de otra manera, yo cómo le voy a dar seguimiento o saber que si estás cumpliendo con esos objetivos, con esas metas. Ok. Y no lo haces, ajá, eres desobediente. Entonces, pues ahí podría yo aplicar la rescisión del contrato, pero tendría que reunir mis elementos de prueba. Ajá. En primer lugar, pues sería ese acuerdo o ese convenio que acredita que tú estás trabajando de manera remota, eh, la instrucción de que me mandaras ese reporte, ya sea que te lo envíe por correo electrónico o de alguna forma que yo pueda demostrar que lo recibiste. Y por Ajá. último, pues el incumplimiento. Ajá, y como revertirte la carga de la prueba a ti, en el sentido de que si cumpliste tú en esa instrucción, en acatar esa orden, de enviarme el reporte que yo como patrono, como representante del patrón, te he requerido. Es Ok. bien importante verificar esta parte de las pruebas. Una vez que ya identifico la causal, veo que sí puedo demostrarla, el tercer paso sería tomar en cuenta que como patrón solamente cuento con un mes para aplicar esta rescisión de contrato. Ajá, y va a correr no necesariamente a partir de la fecha en la que se haya cometido la irregularidad por parte del trabajador, sino este mes empieza a contar a partir de que se comprueben los errores o que se compruebe esa falta, a partir de que el patrón, por Ah, así ok. decirlo, tome conocimiento de Ajá. esa causal. Ajá, entonces, no sé, por ejemplo, un contador que comete alguna irregularidad en las cuentas y eso le causa un daño económico al patrón, pero puede ser que ya pasó un mes de ello y hasta los 3 meses me doy cuenta porque el auditor vino a hacer la revisión y me dice, híjole, patrón, aquí hay unos dineros que no me están cuadrando. Ajá, entonces, a Ok. partir de que ya se comprobó ese hecho derivado de la auditoría que estoy poniendo como ejemplo, ahí empieza a correr mi mes para aplicar la rescisión
de contrato. Ajá, entonces el tercer Perfecto. paso, pues sería revisar si estoy en tiempo para aplicar esta rescisión. Ujú. Ok, Ok, ya que revisé todos estos puntos, el cuarto paso, ahora sí, va a ser preparar mi aviso de rescisión y notificarlo al trabajador. Bueno, ojo, ¿cómo debo preparar un buen aviso de rescisión? ¿Qué es lo que me exige la exactamente. ley? ¿Qué tiene que Ajá, la tener? ley federal del trabajo, que yo contemple en ese aviso de rescisión. Bueno, pues la ley federal del trabajo dice, debes ser muy preciso en circunstanciar la conducta cometida por el trabajador. Ajá, o sea, yo le tengo que poner ahí las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos y que motivan esa rescisión laboral. También el lugar, bueno, como en todo oficio o carta, el nombre del trabajador a quien va dirigido, el lugar y fecha de la rescisión, ajá, o sea, como que a partir de cuándo voy a aplicar esa rescisión. Pues yo les recomiendo también poner los fundamentos legales en los que se basa la rescisión Ok. y por último, pues la firma del representante legal del patrón. ¿Mm? Ok, bueno, ya tengo mi documento. Les Ajá, ahora, comenté que lo iban ¿cómo? a, ajá, O exactamente, sea, que lo iban a notificar. exactamente, eso es a lo que voy. Exactamente. Ahora que ya tenemos redactado este aviso de rescisión, ¿cómo se lo hacemos saber al trabajador? Se lo puedo comunicar por dos vías. La primera es personal, o sea, yo debo entregarle el aviso a mi trabajador al momento del despido, al momento en que estoy aplicando la rescisión. ¿Ah? Pero puede ser que pues no pude entregárselo de manera personal porque el trabajador se negó a recibirlo o a lo mejor en el caso de faltas injustificadas, pues el trabajador ya ni fue al centro de trabajo, no se volvió a presentar, ya no lo vi, entonces no tuve forma de entregárselo personalmente. Ujú. En este sentido, la otra vía sería con la intervención de la autoridad laboral respectiva, que aún es la Junta de Conciliación y De Arbitraje. conciliación de arbitraje. ¿No? Entonces, pues yo comparezco ante la Junta, le solicito por escrito su intervención y esto, ojo, la intervención de la Junta la puedo solicitar dentro de los 5 días hábiles siguientes a que yo apliqué la rescisión. O sea, también tengo ahí un límite de tiempo, no puedo dejar pasar un mes, 2 meses a la separación para poder solicitar la intervención de la Junta. Ok, ¿Sale? Y bueno, para este efecto, ¿qué es lo que voy a anexar a mi solicitud a la Junta? Pues obviamente el aviso de rescisión respectivo y pues tengo que precisar el domicilio del rescindido del que yo tenga conocimiento. Ajá, que pues generalmente es el que el trabajador me manifestó en su contrato de trabajo para que el actuario de la Junta pueda ir a buscarlo en ese domicilio, notificarle personalmente y dar fe de que le entregó el aviso. ok. Ajá. Bueno, les decía que aquí la importancia de De la notificación. no, sino como de fundamentar y circunstanciar Ah, adecuadamente en ok. el aviso de rescisión las causas, porque te decía, si no lo haces, pues el trabajador, perdón, puede demandarte. Ajá, y sería como un riesgo que estarías corriendo. Pero, ojo, o sea, si el trabajador recibe el aviso y no está de acuerdo y va a interponer la demanda, pues los 2 meses que tiene para demandar, recordemos que al trabajador le corresponden 2 meses para ejercitar esa acción Exactamente. derivada del despido, empiezan a correr hasta que él recibe personalmente el aviso de rescisión. Ujú. Y por último, pues la falta o la indebida entrega de este aviso pues tiene sus consecuencias. Y aquí hay algo muy curioso, porque antes de la reforma de 2019, la ley sí era tajante en el sentido de señalar que aviso no dado o aviso mal dado, automáticamente es Despido despido injustificado. injustificado. Ajá. Ujú. Ahora, con la reforma, introducen una diferencia que puede parecer muy sutil, pero es importante, porque dice, si no entregas adecuadamente ese aviso u omites dar ese aviso, se presumirá que el despido fue injustificado. Ajá, entonces, pues sabemos que esta presunción entraña que es salvo prueba
en En contrario. contrario, una Ajá, presunción legal, sí, entonces les exactamente. digo, es una diferencia sutil pero importante porque abre la puerta para que el patrón en juicio pueda demostrar que ese despido sí fue Sí, justificado. fue justificado. Ujú, así es, pero bueno, mientras son peras o son manzanas y empiezan a operar los tribunales del trabajo, pues yo creo que es bueno ahorita seguir en el entendido de que tengo que elaborar adecuadamente mi aviso de rescisión y notificarlo adecuadamente dentro de los plazos legales con los requisitos y demás, pues para evitar que se tenga por no hecho y por lo tanto que se tenga por presunto ese despido injustificado. Claro. Ujú. Fíjate, en este punto me causa un poco de curiosidad el hecho de que, o sea, sea tan válido el poder dar el aviso de manera personal sin intervención de la Junta. Pero por ahí digo, ¿qué tan válido o en la experiencia obviamente del litigio en materia laboral, qué tan válido, cuál es la recomendación? Sí es mejor que el propio patrón haga la entrega de este aviso o es mucho más recomendable que hasta el día de hoy sea la Junta quien realice esta notificación. Es válido que el patrón lo haga, pero no nada más de propia mano te lo entrego y ya, sino que el patrón tiene que recabar la prueba de que entregó ese aviso. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues a través de la firma de recibido del trabajador, se le pide que asiente su nombre, fecha, firma en que Ujú. recibe y, de ser posible, su huella digital. Porque si el trabajador en un eventual juicio quisiera decir que esa no es su firma, quisiera desconocerla, bueno, pues ya sabemos, dentro de los procedimientos laborales existe el reconocimiento de contenido y firma, pero con su huella digital ahí asentada en el documento, pues ya va a ser más difícil que el trabajador diga que no lo recibió. Ajá, entonces, Ok, pues es válido, pero sí que el patrón se asegure de tener como el acuse de recibido estampado en recibir. el aviso de rescisión. Ok, Exactamente, entonces, porque patrones que nos estén viendo, si por ahí ustedes piensan hacer esta notificación, pues asegúrense de que efectivamente tengan los elementos suficientes para acreditar que se dio de manera fehaciente este mismo aviso. Y en caso de que no sea así, pues entonces sí recurran a la Junta para que no haya problemas de interpretación sobre la veracidad o no de esta notificación. Y claro que acérquense a nosotros, los profesionales en derecho, para que con todo gusto los podamos llevar de la mano para que puedan hacer sus procedimientos. Y en este caso también por ahí hay algo muy sonado que incluso en algunos casos es hasta temido en los ambientes laborales, que es la famosa acta administrativa. Entonces, hablando de cuestiones de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón porque el trabajador incumplió o tuvo alguna cuestión de incumplimiento de sus obligaciones, ¿qué papel es el que juega esta dichosa acta administrativa? Porque todo el mundo le tiene miedo, ¿eh? así es, todo el mundo le tiene miedo. Pero fíjate que la elaboración del acta administrativa no es un requisito exigido por la ley como previo a la rescisión del contrato. Ajá, o sea, la ley no te prevé esta acta administrativa. Es más, ni siquiera te dice cómo tienes que redactarla, cuáles son los requisitos que debe tener. Sin embargo, sí es muy recomendable elaborarla porque se acuerdan ahorita que les comenté como paso 2 que tenías que verificar que reúnas las pruebas que acrediten Exactamente. el incumplimiento del trabajador. Bueno, pues precisamente esta acta administrativa te serviría como prueba y te ayudaría muchísimo a manera de circunstanciar cómo ocurrieron los hechos, ajá, modo, tiempo, lugar. Entonces, sí es recomendable que los patrones la levanten en presencia de dos testigos de plena confianza, ajá, porque pues Ok. ellos son los que de alguna manera van a decir que pues sí se cercioran del levantamiento de esa acta administrativa. Exacto. Ajá, y pues igualmente esta acta administrativa podría servir para evidenciar el momento en el que el patrón tomó conocimiento de los hechos que dan lugar a la rescisión. Ajá, porque te acuerdas que te decía que él tiene un mes para ejercitar su acción. Ujú. Entonces, pues si te digo, el acta administrativa serviría para dejar constancia de esos hechos, cuando tuve conocimiento
Y ahora sí, derivado de la investigación que yo como patrón realicé de los hechos que asenté en el acta administrativa en la que hasta hubo testigos, Ujú. concluyo que se cometió o se configuró tal causal de las enumeradas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Ujú. Ok, entonces en ese punto, el acta administrativa no es en sí prueba plena y suficiente que acredite No, evidentemente el despido, pero sí es un gran aliado del patrón para dejar plasmadas las circunstancias y los hechos en los que se dio precisamente el incumplimiento a estas obligaciones y también pues una cuestión de que presume el momento en el que tomó conocimiento de ellos. Entonces pues sí, aunque no es una cuestión de prueba plena, pues sí es importante que a efecto de poder tener todas las pruebas necesarias para acreditar que efectivamente el despido fue justificado, pues sí se levanten estas actas administrativas. Así que no hay que tenerles miedo, pero sí hay digo, como patrón, tener en cuenta que este es un instrumento que te sirve plena, como una cuestión probatoria, ¿no? Y exactamente, exactamente. Bueno, pero aquí añadir que tú lo dijiste perfectamente, o sea, no es una cuestión de prueba plena, sino que es complementaria o aliada, sin olvidar que sí deberás tener todos los elementos de prueba que demuestren que lo que tú estás asentando en el acta aconteció. Eh, claro. ya en un juicio laboral, pues incluso estamos hablando de que para darle prueba plena a tu acta tendrían que llamar a ratificar a todos los que intervinieron en ella, ¿no? En cuanto al Fíjate. contenido, la firma, demás. Exactamente, lo cual es muy importante, ¿no? Y digo, ya para terminar, antes de irnos a las preguntas de las personas que nos hacen favor de vernos, por favor, si tienen ahí alguna dudita, escríbanos para que la podamos resolver. Y en lo que hacen esto, ¿cuál sería el consejo o los puntos más importantes que tú como profesional le darías al patrón a efecto de aplicar precisamente estas rescisiones laborales? Pues sobre todo que no le tengan miedo a aplicar la rescisión del contrato de trabajo, porque hay muchas veces en que los trabajadores después de cierto tiempo comienzan a portarse mal, por decirlo de alguna manera, entonces pues ya se hace imposible la continuación de la relación laboral y el patrón con tal de evitarse problemas, lo liquida, le da su indemnización, dice yo no quiero más problemas, lo voy a separar y pues voy a liquidarlo. A lo mejor habiéndose podido ahorrar ese dinero porque pues la separación en realidad no fue responsabilidad del patrón, fue responsabilidad del trabajador, pero en ese sentido pues la recomendación para el patrón sería que lleve sus controles, que lleve buenas prácticas para en su momento poder sustentar este despido como un despido justificado. Ajá, que lleve Y para, como procedimientos, sus como sus manuales de procedimientos, ok. procedimientos laborales adecuados. Ujú. Exactamente. Y para el trabajador, ¿qué le podrías recomendar para efectos de que le aplicaran una cuestión de rescisión laboral? Pues que se acerque siempre con los profesionistas, que nos echen un grito si su patrón pretende aplicarle la rescisión laboral, pues para ver si efectivamente su conducta se encuadra dentro de alguna de las previstas por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo que ya vimos y pues de ser así, que le paguen los conceptos que realmente le corresponden, ajá, y si su conducta no se encuadra, porque pues a veces hay patrones que son bien contradictorios, ¿eh? No creas que no hemos visto de todo en este ámbito laboral de que hay trabajadores que les roban, los estafan y no los corren, los perdonan y pues les levantan el acta administrativa, lo que quieras, y terminan diciéndoles, bueno, pues lo que me robaste me lo vas a restituir, te lo iré descontando De tu quincenalmente, salario. Ajá. sí, y, o sea, por causas graves, pues realmente no los despiden. Y hay trabajadores que, pues malamente el patrón quiere tronar y por una cuestión que no es grave o que a lo mejor ni se encuadra en estas conductas, lo despiden diciéndole que fue
culpa suya. Entonces, pues sí, o sea, el trabajador que se asesore, pues para ver si efectivamente su conducta se encuadra en una causal de rescisión. De otra manera, pues será ahí un despido injustificado y podrá exigir su indemnización o que lo reinstalen en el Aunque lo puesto re- que venía desempeñando. Perfecto. Entonces, a todos aquellos que nos están viendo y que nos van a ver con posterioridad, porque recuerden que les vamos a dejar este videito en el IGTV para que nos puedan observar cuando ustedes quieren. Pues les decimos, ¿no? Al final de cuentas, lo importante aquí, pues es que ejerzan sus derechos y obligaciones y que se informen principalmente. Para eso estamos nosotros los profesionales del derecho, para que les podamos decir exactamente cómo estar adecuado a cualquiera de las circunstancias de la ley y evidentemente pues cómo evitar mayores problemas en cuestión legal y cómo exigir sus derechos y hacer cumplir estas obligaciones, ¿no? Entonces, antes de terminar, pues bueno, como siempre vamos a resolver sus duditas. Por aquí creo que sí había unas dudas, las vi al principio del video. A ver, por aquí dice, vamos a ver, ay Dios, se me pierde, se me pierde. Por aquí nos dice, Dios, está un poco complejo. A ver, espérame, estoy Sí, buscando sí, chécale, información. chécale. Ok, dice, con cualquiera de estas causas se tiene derecho a la liquidación como marca la ley. Es lo que explicábamos al comienzo de esta plática. Pues liquidación entendida como indemnización, los 3 meses más prestaciones, no. O sea, más bien sería un finiquito, que es los salarios de los días trabajados hasta antes de la rescisión, más las partes proporcionales de las prestaciones de ley. Ajá, porque esos derechos son irrenunciables, pero como se trata de una separación originada porque el trabajador dio pie a ella, pues no le correspondería la indemnización. Digamos que sería una rescisión sin responsabilidad para el patrón. Por eso Perfecto. sería lo que llamamos finiquito. Finiquito, exactamente. Por Ujú. aquí nos dice Itzel, ¿el patrón tiene algún plazo para ejercer el derecho de rescindir el trabajo? ¿Cuánto? Sí, 30 días a partir de que puede comprobar o toma conocimiento de la causal de rescisión. Perfecto, entonces 30 días. Si alguien más tiene por aquí alguna dudita, estamos a punto de concluir la charla del día de hoy, pero pues podríamos despejarla. Hasta el momento creo que... ok, dice, ¿qué pasa si el trabajador ya no vive en el domicilio que le dio a conocer su patrón y la Junta no puede notificar el aviso de rescisión? Uy, pues bien complicado, porque, bueno, pues en primer lugar, digamos que de inicio la notificación se va a intentar en el domicilio que el trabajador le proporcionó al patrón precisamente para esos efectos, ¿no? De que le notificara cualquier situación derivada del contrato de trabajo. Si no lo pueden localizar en ese domicilio y el patrón se pueda llegar de algún otro domicilio en donde se pueda localizar al patrón porque hubo un cambio de domicilio o demás, pues lo puede hacer. Ajá. Y podría intentarse la notificación en ese domicilio. Ujú. De plano, si no conoce ningún domicilio, el patrón, pues se puede hacer una solicitud a la Junta como lo que se hace en materia civil o ante cualquier otro juzgado cuando queremos buscar a otra persona de la que no tenemos indicio alguno de su localización, que pues se gire un oficio a las instituciones con registro de personas, como pudiera ser el INE, bancos, por ejemplo, para que proporcionen algún domicilio y de tenerlo, pues ahí se pueda practicar la notificación. Ujú. Porque pues mientras no se haga esta notificación y el patrón no esté enterado, pues no se va a tener por aplicada la rescisión. Lo que pasa es que ahí la Ley Federal del Trabajo sí es muy concreta en decir que esta notificación debe ser personal. O sea, no nos contempla alguna notificación por estrados o O con quien atienda la diligencia o otras personalidades, ¿no? Sino que sí dice de manera tajante que debe de recibirlo el trabajador personalmente. personal. Ujú.
Así es. Entonces, por ahí para que lo tengan en cuenta. Nos dice por aquí, ¿cómo se documentan las causas de rescisión? ¿Cómo se documentan las causas Ujú. de rescisión? Bueno, pues por ejemplo hablábamos de el acta administrativa, que es una herramienta, no es forzosa, pero pues ahí podrías hacer constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ajá, pero independientemente de que hagas acta administrativa o no, lo tienes que documentar a través del propio aviso de rescisión. Ajá, porque ahí tienes que circunstanciar cómo acontecieron los hechos. Y pues obviamente de esos hechos que tú hiciste constar que relataste en tu aviso de rescisión, pues tendrás que respaldarlo. O sea, no es necesario que cuando se lo entregues al trabajador lo respaldes con la evidencia, ¿sabes? O sea, tú al trabajador nada más le tienes que dar a conocer la conducta en la que incurrió, o sea, cuál fue la conducta, cuándo la cometió, cómo la cometió, si hubo testigos. Ujú. Pero lo que hemos dicho en esta plática de respaldarlo con evidencia, pues es como para que el patrón se pueda cubrir en caso de que sufriera una demanda, pues tenga elementos de prueba que presentar ante la Junta de Conciliación para demostrar que ese despido fue justificado y fue válido. Y también nos pregunta por aquí, ¿es forzoso darle a conocer a la Junta de Conciliación la rescisión? No, no es forzoso. Recuerden, hablábamos de dos vías. Tú puedes darle al trabajador a conocer el aviso de rescisión de manera personal, el patrón directamente cuando lo está rescindiendo. Si no se puede, le puede dar a conocer el aviso a través de la junta, pero no es como que a la junta yo le tenga que dar aviso de que rescindí a mi trabajador. O sea, no se trata de que la junta deba tomar conocimiento de esa situación. Claro, porque recordemos que lo puede hacer pues de manera específica el propio patrón, siempre y cuando pues bueno, se cerciore de tener Ujú. toda la acreditación correspondiente para que verificar que efectivamente sí se llevó a cabo esta notificación. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, pues ya daremos por concluido el tema del día de hoy. De cualquier manera, recuerden que vamos a subir este videíto al IGTV para que lo puedan ver y si tienen alguna otra duda o alguna otra inquietud, nos la pueden hacer saber a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerden que en Instagram estamos como benavides.navarro, en Facebook estamos como Benavides Navarro Abogados, en nuestra página de internet www.benavidesnavarro.com. En Instagram, perdón, en Twitter nos encuentran como BN Abogados y también nos pueden llamar a nuestro teléfono que es el 5511-130390 para que nos dejen por ahí cualquier duda que tengan ustedes y si no, también nos pueden dejar ahí a través de un mensaje privado o algún comentario en estas transmisiones para que nosotros podamos resolver sus dudas. Recuerden que aquí lo más importante pues es que ustedes se acerquen a los profesionales para que puedan tener toda la información necesaria y puedan desarrollar mucho mejor todas las actividades legales que desarrollamos día con día. Como siempre, Dani, un gusto tenerte con nosotros, un gusto que compartas esta información con todos nosotros y que nos amplíes el panorama para que nos quites la venda de los ojos respecto a estas informaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron como cada viernes. Exactamente. Recuerden que los esperamos todos los viernes en punto de las 4:30 horas de la tarde, hora de la Ciudad de México, en nuestro Instagram para estas transmisiones, con otro tema que les haremos saber a lo largo de la semana. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Tengan buen fin. Cuídense mucho. Hasta luego. Cuídense, bye. Bye.